Antes de ser invisible, fue el centro de todas las miradas. Antes de ser llamada impura, fue llamada mi tesoro por su padre, y mi bendición por su madre. Su nombre era Mara, hija de Eleazar, un escriba respetado en Jerusalén, conocido por su devoción a la ley y por su biblioteca de pergaminos sagrados. Desde pequeña, Mara fue criada entre cánticos de los salmos y enseñanzas de los profetas. Mientras otras niñas aprendían a hilar o cocinar, ella recitaba versos de Isaías y entonaba oraciones al amanecer. En las festividades del templo era la niña mejor vestida. Usaba lino importado de Siria, brazaletes de cobre y velos bordados por su madre con hilos de oro. Su padre solía decir: «Mi hija es una lámpara encendida. Será esposa de un hombre justo y madre de hijos que temerán a Dios». Y así creció entre promesas, cuidados y sueños. Soñaba con una casa entre viñedos, con un esposo piadoso, con niños a quienes enseñaría los caminos del Altísimo. Pero entonces llegó lo que llegó. Primero fue una pequeña mancha sobre su túnica, un signo que muchas mujeres recibían con gozo. Pero en ella no se detuvo, día tras día, noche tras noche. Su cuerpo comenzó a vaciarse lentamente. La sangre que no cesaba se convirtió en el secreto vergonzoso de la familia. Su madre la apartó de la cocina. Su padre cerró la biblioteca. Y cuando la comunidad supo lo que ocurría, todo cambió. El joven que pedía su mano desapareció sin despedirse. Las vecinas ya no la invitaban a los rezos. El rabino del barrio la declaró impura y prohibió su entrada a la sinagoga. Lo que fue amor se volvió temor. Lo que fue honra se volvió sospecha. Según la ley de Moisés, una mujer con flujo constante contaminaba todo lo que tocaba. Su lecho, su ropa, sus pasos. Nadie podía tocarla, ni siquiera su propia madre. Los médicos vinieron, trajeron ungüentos, oraciones, promesas. Se llevó cada moneda de la casa, cada joya heredada, cada esperanza, pero la sangre siguió cayendo, gota a gota, hasta que un día, simplemente, la dejaron sola. El padre que la bendecía ya no pronunciaba su nombre. La madre que la peinaba ahora la evitaba como si fuera contagio. A los ojos del pueblo ya no existía. A los ojos de Dios, ¿acaso alguna vez la había visto? Durante 12 años vivió así, como una sombra entre las sombras, escondida, temida, rota. Caminaba por callejones sin mirar a nadie. Cubría su rostro con harapos. Dormía en el rincón más frío de la casa. Las piedras no se lanzaban, pero se sentían en las miradas. Las palabras no se gritaban, pero pesaban en el aire. Nadie lloraba por ella, nadie oraba por ella, nadie la tocaba. Y sin embargo, dentro de ella, en lo más profundo de su alma, aún ardía una brasa, pequeña, frágil, pero viva. Una fe sin forma, un susurro sin palabras. Como si después de tantos años de abandono, el cielo aún no la hubiera olvidado del todo. Durante los primeros meses, Mara guardó silencio. Ocultaba las manchas en su túnica, las escondía bajo sábanas lavadas con vinagre y ceniza, convencida de que pasaría. «Solo es una fase», decía su madre con voz trémula. «No temas, hija, oraremos», decía su padre, aunque ya no la miraba a los ojos. Pero los días se volvieron semanas, las semanas, estaciones, y el invierno trajo una verdad que ningún fuego podía calentar. La sangre no se detenía. Comenzó a temer los amaneceres. Cada día era un nuevo recordatorio de su impureza. Su habitación fue trasladada al patio exterior. Su comida, servida en platos de barro que luego eran destruidos. Su ropa colgaba separada, como si estuviera maldita. Su silla en la mesa familiar quedó vacía, y con el tiempo desapareció. Cuando el primer médico llegó, venía de Betania.
un hombre mayor con manos temblorosas y mirada piadosa. Le recitó fragmentos del Éxodo y aplicó aceite de oliva en su vientre. El cuerpo obedece cuando el alma está limpia, dijo, pero se fue sin respuestas. Luego vino un segundo, griego, de Cesarea. Le habló de equilibrio de humores, de calor y humedad, y le recetó ayunos extremos y sangrías que casi la matan. Tu sangre está podrida, le dijo mientras dejaba que el líquido gotease en un cuenco de cobre. Pero, ¿cómo puede sanar una herida, drenando más sangre?, murmuró Mara al borde del desmayo. A uno lo trajeron desde el desierto de Judea. Vestía de negro, y su rostro era tan seco como su voz. Encendió incienso, recitó palabras en lenguas extranjeras, y le vendió una piedra que debía colocar bajo su almohada. Esto te librará del espíritu que habita en tu vientre, dijo. Pero esa noche Mara despertó empapada, no de sudor, sino de la misma maldición de siempre. En la calle, los murmullos eran cuchillos. Ahí va la impura. No la mires, hija, es castigo de Dios. Dicen que tocó algo prohibido, o que cometió un pecado oculto. Una vez, al entrar al mercado para buscar pan, una mujer le lanzó una piedra a los pies. Aléjate, no contamines el trigo. Los niños aprendieron a temerle. Los perros no le ladraban, solo la olían y se alejaban. En las festividades, cuando el shofar sonaba y todos bailaban, ella miraba desde lejos. Nadie la invitaba, nadie la recordaba. Su nombre dejó de ser pronunciado. Pasado el 5.º año, sus padres le dijeron que debía irse. No podemos más, Mara. Los vecinos murmuran. Los rabinos nos observan. Esto es más de lo que podemos cargar. Pero soy su hija, susurró ella. Fuiste. Ahora debes aceptar tu destino. La casa que antes olía a papiro y aceite de mirra se cerró detrás de ella como una tumba. Vendió sus joyas, luego su manto, luego su esperanza. Alquiló una pequeña choza en los límites del pueblo, cerca del basurero, donde los leprosos venían de noche a revolver entre los restos. En las madrugadas hablaba con Dios, no con palabras, con sollozos. ¿Dónde estás, Altísimo? Tú que abriste el mar para mi pueblo, no puedes cerrar esta herida. A veces gritaba en la oscuridad. ¿Qué he hecho? ¿Qué pecado hay en mí que merezca este castigo? El silencio era su única respuesta. A veces ese silencio dolía más que la sangre. Se despertaba con la cara húmeda. No sabía si por lágrimas o por fiebre. Empezó a hablarle a las sombras de su choza, a las brasas apagadas del fuego. ¿Aún me ves, Dios de Abraham? ¿O me has borrado como lo hizo mi pueblo? Una noche caminó hasta el acantilado que daba al valle. Desde allí, el río parecía una línea de plata bajo la luna. Dio un paso, luego otro. El viento golpeaba su rostro como si el mundo le dijera que ya era tiempo. Pero entonces escuchó un canto lejano, una madre arrullando a su hijo. Y en medio de todo su dolor, una voz suave en su interior dijo, «Todavía no». No supo si era Dios, o solo el eco de lo que quedaba de su alma. Pero se dio media vuelta y volvió a vivir un día más. Aquel invierno fue el peor. Se quedó sin comida, sin leña. Su cuerpo era piel sobre huesos, y su rostro apenas un recuerdo de lo que fue. Pero en medio del frío, una anciana tocó a su puerta. Le trajo pan y agua, y al marcharse le dijo, ¿has oído hablar del Nazareno? El rabí de Galilea. Dicen que sana, sin pedir nada a cambio. Esa noche, Mara no durmió. Repasó cada historia que recordaba de los profetas. Él llevó nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos sanados. La brasa volvió a encenderse, pequeña, temblorosa, pero viva. Por primera vez en años, sintió esperanza.
El sol apenas comenzaba a filtrar su luz entre las ramas torcidas de los olivos en los caminos de Cafarnaúm, cuando Mara se despertó. Dormía en la intemperie aquella semana, cobijada solo por un manto gastado, con manchas que el agua ya no borraba. A su lado, una vasija rota, 3 monedas envueltas en tela sucia y un pedazo de pan que guardaba desde el día anterior. Sus ojos, apagados por el dolor y el hambre, se abrían cada día sin esperanza. Solo un objetivo: sobrevivir. Un día más. Esa mañana no fue distinta, hasta que oyó voces. Venían desde el camino de la plaza, donde un grupo de forasteros se detenía a beber agua del pozo. 3 hombres, una mujer y un joven, cargando una oveja enferma. Reían, hablaban con emoción, como quien acaba de presenciar algo imposible. Mara, desde su rincón de piedra, no los miró directamente. Sabía que si la veían, cruzarían la calle o la echarían con insultos. Pero sus oídos estaban hambrientos de algo más que pan. Y entonces, sin tocarlo siquiera, el niño se levantó y caminó. Tenía las piernas torcidas como raíces secas. Dicen que habló con una mujer samaritana, como si fuera una igual. Yo vi cómo puso las manos sobre un leproso, y no se enfermó. El hombre gritó, cayó al suelo, y su piel quedó limpia como la de un recién nacido. Perdonó pecados, como si fuera un juez celestial. Mara sintió que su cuerpo se tensaba. Un escalofrío le subió por la espalda. ¿Un hombre que toca leprosos y no se contamina?, pensó. ¿Uno que sana con solo hablar? Se atrevió a levantar apenas la vista, oculta tras su manto. Vio las manos de los viajeros moviéndose con fervor mientras relataban. No hablaban como quienes han oído rumores. Hablaban como testigos. Por primera vez en años, su corazón latió con fuerza. No por miedo, no por vergüenza, sino por una emoción que creía olvidada: es esperanza. ¿Y si fuera cierto?, pensó. ¿Y si este hombre no me huye? ¿Y si ve más allá de mi impureza? Una voz interior intentó apagar el fuego. ¿Y si es otro falso profeta? ¿Otro que promete y no cumple? Pero otra voz, más antigua, más profunda, susurró desde el rincón más escondido de su alma. ¿Si tan solo tocara el borde de su manto? Mara no sabía de dónde había venido esa frase. No la había pensado, no la había dicho, pero ahí estaba, como una declaración silenciosa que perforaba la lógica, el miedo, la ley, la vergüenza. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. No necesitaba que la mirara, no quería que la hablara, no pedía atención, ni milagros públicos. Solo un año, un instante, un borde. Se llevó la mano al pecho, su corazón aún latía, más fuerte de lo que recordaba. Pero con ese latido llegó también el terror. No puedes acercarte, te matarán. Eres impura, está prohibido. Tocar a un rabino es blasfemia. Pero había otra voz que no se silenciaba. Toca su manto. La escena frente al pozo se dispersaba. Los viajeros se marchaban, pero sus palabras flotaban en el aire como perfume. Y entonces, por primera vez en años, Mara se levantó, con las piernas temblorosas, con las manos sucias, con el cuerpo frágil, pero con el alma en llamas. Buscó entre sus cosas un viejo manto limpio, escondido entre harapos. Lo sacudió con las manos, se cubrió el rostro, se ajustó los bordes, y mientras el sol se elevaba en el cielo, Mara caminó. No sabía dónde estaba Jesús, no sabía si lo encontraría ese día, pero sabía una sola cosa: si lo encontraba, tocaría su manto. Una fe desesperada, cruda, viva. Una fe que no pedía permiso ni explicaciones. Una fe que, como ella, ya no tenía nada que perder. Si me descubren me matarán, pero si lo toco, viviré. El sonido llegó primero.
un murmullo creciente, como viento entre los olivos antes de la tormenta. Luego, los pasos. Después, la voz. Jesús avanzaba entre la multitud. No alzaba la voz, no empujaba a nadie, y sin embargo, todos se abrían a su paso, como si la tierra misma lo reconociera. Mara respiró hondo, dio un paso, otro, y luego se lanzó al centro del gentío. Fue como entrar en una corriente de agua salvaje. La empujaban, la pisaban, le golpeaban los codos, los costados. Un hombre la empujó y gritó: «Ten cuidado, mujer». Otro apenas la miró con asco y se apartó. Nadie sabía quién era. Nadie imaginaba que aquella figura encorvada, bajo la tela raída, era la mujer impura de Jerusalén. Mara seguía avanzando. Su respiración era entrecortada. Su cuerpo dolía. Pero sus ojos no se apartaban del manto blanco que ondeaba entre la multitud. Estaba tan cerca. Podía ver el polvo pegado al borde de su túnica. Cada hebra moviéndose con el paso firme del rabí. El mundo pareció detenerse. El griterío, el sol, el sudor, los empujones. Todo se volvió lejano, borroso. Mara cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Sus dedos estaban cubiertos de sangre seca y polvo. Y entonces extendió la mano. No dijo palabra. No gritó su nombre. No pidió ayuda. Solo tocó el borde de su manto. Al instante, su cuerpo se estremeció. Pero no de miedo, ni de frío. Fue como si una corriente viva la atravesara desde el vientre hasta el corazón. Sintió su piel vibrar. Sintió la sangre detenerse. El flujo había cesado. Por primera vez en 12 años, no sentía dolor. Sus hombros se aligeraron. Su pecho se expandió. Su alma se llenó de luz. Estoy limpia. No necesitó mirarse. Lo supo. Como una prisionera que oye el sonido de las cadenas al romperse. Como un ciego que ve el amanecer por primera vez. Se cubrió la boca con la mano. Lágrimas brotaron sin permiso. Pero esta vez no eran de sufrimiento. Eran de regreso. Regreso a sí misma. Regreso a la vida. Regreso a Dios. En ese instante, el cielo no tronó. No cayó fuego. No hubo un relámpago. Solo una mujer, de rodillas, en medio del polvo. Libre. Y entonces, el estruendo de la multitud se apagó de repente, como si una mano invisible hubiera cerrado las bocas y detenido los pasos. Jesús se quedó inmóvil en mitad del camino, con la túnica aún meciéndose por el impulso de la marcha. Sus discípulos, agotados de contener a la gente, chocaron contra él sin saber por qué. Jesús, voz serena pero firme: ¿Quién me ha tocado? Un silencio espeso se extendió sobre las cabezas inclinadas. El polvo quedó suspendido en el aire, bailando a contraluz. A unos pasos, un niño sostenía una onda a medio tensar. Una anciana callaba con un cántaro al hombro. Un leproso recién sanado se cubría la boca, temiendo ser culpado de algo que no entendía. Pedro, sudoroso, con las manos aún sobre el pecho de un hombre al que acababa de apartar, se adelantó confuso. Pedro: Maestro, la gente se agolpa y te oprime por todos lados. ¿Cómo preguntas? ¿Quién me tocó? Jesús no respondió. Alzó el rostro, cerró los ojos un instante, y luego giró lentamente, como quien busca un susurro entre un millar de voces. Su mirada no se detenía en los rostros, sino más allá, en un murmullo invisible que había salido de su propio ser. Jesús, con suave extrañeza: ¿Alguien me tocó? He sentido que poder salió de mí. El corazón de Mara retumbaba dolorosamente, como si quisiera escapar de su pecho. Seguía de rodillas, intentando esconderse tras las sandalias polvorientas de los otros. El borde de su manto temblaba entre sus dedos. La sangre se había detenido, sí, pero el viejo miedo se enroscaba otra vez en su garganta. La ley clamaba por castigo. Una mujer impura no podía tocar a un hombre, y menos a un rabino. Un paso en falso y las piedras caerían sobre ella
como una luz. Sin embargo, algo más antiguo que la ley, más antiguo que el miedo, ardía ahora en su interior, la certeza de que estaba viva. Jesús seguía esperando. Su silencio era un imán que atraía la verdad a la superficie. No puedo ocultarlo, pensó Mara. No después de lo que ha hecho en mí. Con un hilo de voz se agarró al aire y se puso en pie. Sus rodillas chocaron una con otra. El manto resbaló y dejó asomar la piel pálida de sus brazos. La gente se apartó con un siseo colectivo. Algunos reconocieron su figura esquelética, la carcasa de la mujer que durante años evitaban en los callejones. Voz anónima, en un murmuro cortante. Es ella, la impura de Jerusalén. Un escalofrío de peligro corrió como rayo por la multitud. Un hombre levantó el puño. No sabía aún por qué, tal vez por costumbre. Pero la mirada de Jesús lo desarmó antes de alzar la piedra. Mara dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. Cada latido era un tambor en sus oídos. Los discípulos hicieron ademán de interponerse, pero Jesús levantó la mano suavemente. Nadie se movió. Ella cayó de rodillas y el polvo se le pegó a las lágrimas. Mara, ahogada, temblando. Señor, yo... Traga saliva. 12 años he sangrado. Me expulsaron de mi casa. He gastado todo buscando remedio y solo hallé vergüenza. Hoy, solo rocé el borde de tu manto, porque creí que bastaría. Baja la cabeza. Y fui sanada. La confesión viajó como un susurro eléctrico. 12 años. Sanada. Esperó el veredicto, el rugido, la mano de la ley cayendo sobre su nuca. Pero lo que sintió fue silencio, seguido de un leve crujir, el polvo bajo los pies de Jesús, mientras se acercaba un paso más. Él se inclinó, no lejos, no con desprecio, sino hasta su altura. Sus ojos, encendidos de ternura, bebían cada lágrima que cruzaba el rostro de la mujer. Jesús, voz baja, clara y repetible. Hija, la palabra fue un océano que la envolvió entera. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. Y queda libre de tu aflicción. Hija, una sola palabra deshizo una década de condena. No, mujer. No, impura. Hija. Mara sintió como algo más se desprendía dentro de ella. La vergüenza. El recuerdo de las piedras. La voz áspera de los médicos. El portazo de sus padres. Todo caía al polvo como escamas muertas. La multitud contenía el aliento. Algunos sollozaban, otros miraban al cielo como si temieran que se abriera en ese instante. Pedro tragó saliva, comprendiendo por primera vez que el reino que predicaba, su maestro iba más allá de lo que la sangre o las normas podían delimitar. Mara se incorporó lentamente. Sus manos, que antes temblaban de dolor, se alzaron limpias hacia el sol vespertino. Nadie se atrevió a detenerla. Caminó entre la gente, y misteriosamente, allí donde pasaba, el círculo se abría para ella. Desde aquel día en Cafarnaúm, el viento cambió de dirección en la vida de Mara. Ya nadie la llamó impura. Nadie volvió a lanzar una piedra cerca de sus pies. Nadie volvió a cubrirse el rostro al verla. Nadie, excepto aquellos que aún no sabían lo que Jesús había pronunciado sobre ella. Porque Él la llamó algo que ni el tiempo ni los hombres podrían borrar. Hija. Y en ese nombre, Mara murió. Y en ese nombre, nació una nueva mujer. No siguió a Jesús como los 12. No alzó la voz en plazas, ni predicó en sinagogas. No sanó cuerpos, ni multiplicó panes, ni escribió cartas. Pero fue testigo. Testigo de lo que puede ocurrir cuando una mujer rota toca a Dios y Dios no se aparta. Desde entonces, caminó entre los olvidados, entre las viudas que ya no lloraban, entre los leprosos que aún temblaban al tocar el pan, entre las mujeres mal vistas, heridas, usadas, que aún creían que Dios era solo para los limpios.
A cada una les contaba su historia, no con alardes, no con gloria. Solo decía: yo sangré durante 12 años, pero un día lo toqué, solo el borde de su manto, y él me llamó hija. Su historia no fue escrita por los escribas. No apareció en rollos oficiales, ni fue cantada en salmos del templo. Pero su nombre corrió de boca en boca, en susurros, como el testimonio que las mujeres compartían en la intimidad del horno o al amasar el pan. Oíste hablar de ella, la que tocó al rabí, la que fue restaurada con una palabra. Dicen que él no la reprendió, que la miró como si toda su vida hubiese esperado ese momento. En las noches, junto a las lámparas de aceite, las niñas preguntaban por ella. ¿Es verdad que nadie podía tocarla? ¿Y que ahora canta al Dios de los vivos? Es cierto, respondían las abuelas, porque ella fue tocada por el cielo. Nadie supo cuándo murió. Nadie escribió dónde fue enterrada. Algunos dicen que volvió una sola vez a Jerusalén, y al pasar por la casa de sus padres, nadie la reconoció. Otros aseguran que, al morir, fue enterrada envuelta en el mismo manto que usó el día del milagro, el manto raído, convertido en reliquia sagrada. Pero lo cierto es esto: nunca más se llamó Mara, porque el nombre, sobre todo nombre, el que vino a sanar lo roto y a restaurar lo impuro, le dio otro título: uno eterno, uno que ni el pecado ni la sangre, ni la ley ni el rechazo podían quitarle jamás: hija. Y así termina la historia de aquella mujer. Una historia sin templos, sin altares, sin tronos, pero con una fe tan poderosa que detuvo a Dios en medio de una multitud. Quizá tú, como ella, llevas años sangrando en silencio. Quizá el mundo ha olvidado tu nombre, o te ha puesto uno que no te pertenece. Pero si crees, si tan solo tocas el borde de su manto, entonces sabrás que todavía hay alguien que te llama hija, hijo, amado, restaurado. Y así termina la historia de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Una historia que nos recuerda que no importa cuán largo haya sido el dolor, cuán profundo el rechazo, ni cuán silenciosa nuestra batalla. Cuando se toca a Jesús con fe, todo puede cambiar. Si esta enseñanza tocó tu corazón, te invito a que la compartas, porque tal vez, al otro lado de la pantalla, hay alguien que aún cree que Dios lo ha olvidado. Y no te vayas muy lejos. En nuestro próximo video exploraremos otra historia que estremeció los cielos. El ladrón en la cruz, el perdón en el último segundo. Un encuentro entre la culpa y la gracia, entre la muerte y la promesa de un paraíso eterno. Activa la campanita, suscríbete y acompáñanos cada semana aquí, en Enseñanzas Bíblicas Hoy, donde las historias del pasado hablan a tu presente.